Hola, y hoy vamos a hablar sobre persuasión, dolor emocional y todo lo que tiene que ver con psicología con Carla Fabián, así que no te vayas. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio del podcast del Dr. Oso 101. Yo soy Antonio Salgado y hoy tengo invitada de lujo una gran amiga, Carla Fabián. ¿Cómo estás, Kay? Hola Antonio, pues muy bien, muy agradecida por tu invitación. Ya sabes que me gusta mucho venir a platicar contigo y muy contenta. A Gracias. mí me encanta más porque, bueno, ahorita antes de entrar a grabar, estábamos hablando de series, estábamos hablando de cosas, y es que somos fans. ¿Me acuerdan que estábamos juntos en De Diván y de Banqueta? Y ahora pues también tienes el podcast de Gorecast. Así es, para hablar de cine de terror que me encanta. Ah, sí, muy bueno. Sigan este podcast porque hay recomendaciones fabulosas si les encanta ese género. Hay muchas recomendaciones ahí. ¿Y cada Así. cuándo sale qué? Mandé los sábados a las 6 de la tarde. Spotify, Apple, Apple Amazon Podcast. Podcast. Y todos Ahí. los lugares donde encuentren su podcast, ahí van a poder encontrar Gorecast y también de Diván y de Banqueta con Molly Rosales. Así es, También también el ahí, podcast ahí muy ya bueno. hablamos de no tanto terror, aunque ya últimamente debo decirte que se ha empezado a meter al mundo oscuro del cine de terror y ya lo estamos logrando poco a poco. ¡Guau! Poco a poco, así, dosis pequeñitas, pero ahí va, ahí Pero va. ahí va. Oye, qué Ajá. padre, qué buena onda. Bueno, y la razón principal por que invité a Kay aquí al podcast es porque nos dio una capacitación o Ujú. una de las capacitaciones que dio, a mí me pareció fabulosa, por eso es que le pedí que viniera y nos platicara un poco de eso, porque también en el podcast lo he estado hablando sobre temas de persuasión. Lo he estado tocando mucho desde afuera, de qué es lo que tiene que hacer uno, cómo hay que hacerlo para hacer tus comunicación digital, etcétera, pero no lo he tocado desde el punto de vista de adentro de qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, esa capacitación a mí me encantó, me voló la cabeza y por eso invité a aquella que platicara de ello. Sí, la verdad es que esto de la persuasión es un tema que puede tocar varios puntos, desde el marketing, pero también la negociación, las relaciones con otras personas. Y entonces creo que lo primero que tenemos que entender es que antes de que la razón entre el juego, nuestro cerebro ya está trabajando, Sí. ¿no? Y Uh-huh. nuestro cerebro ya decidió muchas cosas. Y la persuasión funciona muy bien si tú alcanzas a entender justamente cómo opera el cerebro y cómo las emociones relacionadas a su trabajo, pues van a entrar en juego en todo lo que decides, lo que no decides, lo que escuchas, a qué le pones atención. Entonces creo que es un tema muy interesante porque más allá de las ventas, Uh-huh. que por cierto es muy útil, tiene que ver mucho con el cómo te relacionas y cómo percibes al mundo, ¿no? Y aprovechando un poco que tengo mucha experiencia trabajando con el cerebro, pues la verdad es que muchas de mis capacitaciones de todo tipo se relacionan mucho con que la persona entienda al cerebro y cómo lo puede utilizar a favor, ¿no? Y la persuasión, pues claro, va a ser un tema fundamental. Uh-huh, porque tenemos, bueno, esta diferencia también de la que hemos hablado mucho, es, no es lo mismo persuadir que convencer y que manipular. Justamente. Son cosas completamente distintas. Y desde tu punto de vista, Kay, ¿cuál sería la diferencia entre estas tres? El convencer a alguien apela a su parte más racional, ¿no? A los argumentos, al hecho de que yo te muestro datos, yo te muestro algo que te va a hacer convencerte de que lo que te estoy diciendo vale la pena o es real. La persuasión apela mucho más a la emoción, que de hecho es la parte que creo que nos la vuelve más interesante a ti y a mí, ¿no? Uh-huh. Que es esto que les digo, antes de que siquiera tu cerebro racionalmente se convenza,
tu amígdala ya trabajó, ya hizo cosas, ¿no? Tu sistema límbico. Entonces, la persuasión tiene que ver con eso, con apelar a la emoción y a lo que eso detona en la persona, ¿no? En la percepción de la otra persona. Y la manipulación, pues tiene que ver con mover ciertos hilos, utilizar información de manera conveniente para mí, para que tú creas que estás decidiendo algo, ¿no? Que podría tener algo que ver por ahí con la parte de la persuasión, pero no es igual. En la manipulación hay una intención deliberada de que tú hagas algo que probablemente si tuvieras más acceso a información o incluso si lo pensaras un poquito más a fondo, no harías. Exacto. Pero lo estás haciendo porque estás influenciado por mí, ¿no? Básicamente eso sería. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos empezar a diferenciar esto? Porque finalmente, pues a veces puedes decir, es que yo no estoy manipulando a la gente o me gustaría, yo estoy tratando de convencerla, pero siempre están pensando en más bien la persuasión. Creo que la principal diferencia es que en la persuasión tú le muestras a alguien de una manera sutil, indirecta, un beneficio real, ¿no? Uh-huh. Apelas a la emoción de obtener ese beneficio, como que conectas esta necesidad de la persona con un beneficio que realmente existe y que de tomar esa decisión va a ser muy conveniente, ¿no? Y en la manipulación no necesariamente. En la manipulación responde a un interés de quien ejerce la manipulación. O sea, yo muevo los hilos para que tú hagas algo que a mí me conviene, ¿no? Y en la persuasión yo puedo apostarle a tu parte emocional para que entonces tú hagas algo que también te conviene a ti, ¿no? Este beneficio que todavía no has visto, este significado que todavía no le has dado y que yo te puedo acompañar a que se lo des, mostrándote muchas cosas, pero que también te va a beneficiar a ti, ¿no? Creo que la manipulación tiene más una cuestión unidireccional y la persuasión creo que es bidireccional. Exacto, y digo, sucede muchas veces y me pasa normalmente en clases cuando hablamos del tema. Te dicen, es que yo en realidad no lo estoy manipulando, yo quiero convencerlo. Y dices, bueno, espérate, es que la diferencia en eso está así, lo que estás explicando. Bueno, Claro. no lo quiero convencer, quiero persuadirlo. ¿Qué pasa en el cerebro cuando la persona está persuadiendo? Cuando... Más bien, que está siendo persuadida. Ok, exacto. Sí. Justamente al apelar a la emoción, Uh-huh. lo que se va a activar es todo el sistema límbico, esto que procesa las emociones. Y entonces la persona te va a empezar a escuchar desde ahí, ¿no? A diferencia del convencimiento que es más racional, Uh-huh. si yo le apuesto a persuadirte, me tengo que ir más hacia una parte en donde tú veas ciertos beneficios, ciertos ganchos emocionales que te van a ayudar a ir hasta allá. Justamente en donde no interviene tanto la razón. No quiere decir que no puedas pensar al respecto, ¿no? Por supuesto Claro. que sí. Pero también se va a activar la corteza prefrontal, ¿no? Que es donde tomamos decisiones. La toma de decisiones es importante y casi siempre la relacionamos solo con la parte racional cerebral, pero no, tiene mucho que ver con el hecho de que también emocionalmente tú gestiones qué te conviene, ¿no? Qué te mereces, qué te gustaría lograr, ¿no? Y entonces empieza a intervenir todo este mecanismo para que junto con la emoción empieces a decir, creo que me debería de orientar para acá, o creo que debería de pedir más información en esto. Y, por supuesto, llegues como a este lugar en donde a través del testimonio de alguien más o del beneficio que acabas de obtener, empieces a tomar decisiones a futuro, ¿no? Entonces, digamos que el cerebro empieza como a trabajar en distintos aspectos, la parte emocional, la parte prefrontal, que juntos van a ayudarte a tomar la decisión más conveniente para ti,
¿no? Que lo que decíamos es la diferencia entre la manipulación, que no necesariamente tomas la decisión más conveniente para ti en la manipulación, en la persuasión sí, o la idea es que lo hagas, ¿no? Para que sea como más efectivo. Entonces creo que aquí como el cerebro no procesa todo, sino que se deja llevar por ciertas cantidades de información, ¿no? Por ciertas ventajas que le va a ver, ¿no? La prueba social, sí, los testimonios, el storytelling, todo eso. Entonces, por ahí se va a ir perfilando. Básicamente tu cerebro va a estar como recibiendo un apapacho constantemente a través de la persuasión. O sea, como que le estás dando esta información que sirve como un dulcecito y como se siente bonito y aparte después, desde lo prefrontal dice sí me conviene, pues entonces tomas una decisión. Tendría que ver esto, por ejemplo, que me llevaría a lo siguiente. Muchas veces en la forma de exponer las cosas es cuando el cerebro de pronto dice, a ver, espérate, depende cómo me lo dices, es como de dónde voy a tomar la información y voy a procesarla para poder tomar estas decisiones. ¿Habría algún tipo de marco en el que yo pudiera, o bueno, quienes nos escuchan o nos ven, de repente pudiera decir, ok, podría yo empezar por aquí? Porque una de las cosas que principalmente me pasa es, no sabemos diferenciar entre una emoción y un sentimiento. Y entonces yo empiezo por, ok, ¿qué quieres que sienta la otra persona? Y a partir de eso, la siguiente parte sería cómo se lo voy a exponer. Claro. ¿Cómo empezarías tú o cómo recomendarías empezar? Creo que la manera en que puedes iniciar mucho más fácil es contando historias. Ok. O sea, la narrativa para el cerebro va a ser muy poderosa. Los cerebros aman las historias, más que los datos, más que ver algo, aman como saber que hubo un antes y un después, un final feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú le cuentas una historia a alguien, se activan áreas sensoriales y emocionales, ¿no? Tú le empiezas a decir, piensa en cuando le recomiendas una película a alguien, y hablas con tal pasión de esto que entonces la otra persona se le empieza a antojar ver la película, sin que tú le digas ve a ver la película, ¿no? Entonces, porque las historias venden mucho. Por eso todos los que están dirigidos al marketing, neuromarketing, todo eso, pues te van a contar historias delante y después de sus clientes para que tú digas, yo quiero eso. Entonces, yo iniciaría por ahí, con historias poderosas, con historias buenas que ayuden al otro a ver este beneficio de una manera indirecta, ¿no? Y lo que sigue es la repetición. O sea, el cerebro, además de las historias, aprende a través de la repetición. Entonces, el hecho de que algo se repita lo vuelve familiar para el cerebro y el cerebro deja de resistirse a la información, porque tienes que saber que sí, el cerebro se va a resistir a la información nueva, ¿no? Entonces, cuando se lo repites desde distintos puntos de vista, distintas historias, por eso luego vemos estas cosas donde hay varios testimonios, ¿no? Para que haya mucha información similar, repetida, para que el cerebro diga, esto es familiar, y entonces lo absorbas mejor. Y entonces ahí ya tenemos dos cosas, no solo contar historias al cerebro, sino repetírselas, para que esto sea mucho más amigable, ¿no? Y luego sí, ya viene el lenguaje, ¿no? Lo que voy a utilizar, tanto adecuar mi lenguaje a la persona que le voy a hablar, que va a ser muy importante, como también el lenguaje de otro tipo, el visual, ¿no? El kinestésico, o sea, todas estas cosas que hay que hacer, y también por eso es importante entender a quién le estás hablando. No es lo mismo hablarle a un niño de 10 años para venderle una película que hablarle a un adulto para venderle la misma película, ¿no? Entonces, tienes que ir encontrando la mejor manera, ¿no? Y por supuesto que haya después como este gancho. El gancho va a ser muy importante para que la otra persona se interese en otras cosas y que se interese en seguir ahondando o en seguir teniendo una relación contigo
¿no? Es esto que hace que al cerebro les resulte atractivo, que no le des todo de jalón, sino que lo dejes con esta cosa de, ay, luego ¿qué seguirá? La anticipación también famosa, ¿no? La anticipación es muy padre, porque en el cerebro se va generando como este dulcecito, en donde no me has dado todo, pero ya me interesaste lo suficiente y ahora quiero más. Eso es lo que podría ser. Fíjate que me recordaste hace muchos años, Uh-huh. había un personaje muy famoso en internet, sobre todo en los Estados Unidos, que su nombre artístico era Mijao. Ok. Y era un cuate que se dedicaba a coachar hombres para conseguir pareja. Ese era su negocio. Allá en los Estados Unidos ya ves que hay coaches de absolutamente todo. Y este tipo de coaches es como muy socorrido hasta el día de hoy. Pero en ese entonces, este cuate se hizo muy famoso y lo invitó Oprah Winfrey a su programa para hacerle una entrevista. Y entonces le preguntaban cómo le hacía para que alguien mantuviera la atención de la otra persona y lograr X número de cosas. Y él decía, pues es que es muy fácil. Y me recordaba esto de contarle historias y mantenerlo interesado con la historia. Claro. Entonces le decía, bueno, ¿nos puedes demostrar en este momento en vivo qué harías? Y dice, claro, sin problemas. Y dice, mi objetivo va a ser un beso. ¿Dónde? No me importa dónde sea. El objetivo es que la otra persona me dé un beso, ¿ok? Perfecto. Por ahí está el video en YouTube, en algún lugar. Voy a tratar de recuperarlo. Y entonces baja alguien del público y le empieza a contar una historia de cuando él era muy chiquito, que estaba en el kinder, había una niña que buleaban mucho y no sé qué, y se quedaba callado. Y entonces observaba la reacción de la otra persona. Ajá, entonces esa era como la pauta para seguir contando la historia. Y efectivamente él siguió contándole la historia y de repente ella lo besó. Ok. Le dio un beso en la mejilla y dice, ya logré, ya está mi retorno de inversión. Mi KPI era el beso. Mi retorno de inversión es que me diera el beso. Donde fuera, pero era eso. Y que ella quisiera seguir escuchando la historia. Entonces, me recuerda mucho ese video. Que además claro. Es muy importante. Y es que además el asunto con la persuasión y con el cerebro en general es que hay ciertos ganchos. El cerebro es muy, muy complejo, pero a la vez es muy fácil de atraer. Desde que la persona te hable con mucha pasión de algo, no sé si te ha pasado que alguien es tan amable o es tan apasionado que ya le compraste la idea, ¿no? Sí. O si vas a alguna tienda y la chica o el chico que te atienden son así como lindísimos, hasta quieres comprarles, ¿no? Y eso justamente es porque viene desde esta cuestión de la empatía y la imitación del cerebro. Uh-huh. Okay. Entonces, eso, más la información que te dan, ¿no? O sea, al final el cerebro no procesa todo, pero sí se deja llevar por ciertos factores. Desde frases poderosas o testimonios, desde datos, por supuesto que también, todos lo están usando, ¿no? La prueba social, que es poderosísima, y esta cosa de quién te lo dice. Me lo dice alguien que es una superautoridad en el tema, ya voy a tener cierta tendencia a creerle un poco más que al resto, ¿no? Lo que pasa un poco con los médicos. Uh-huh. O sea, a ti te lo dice un médico y con su bata blanca ya le das un poco de autoridad, ¿no? Sí. Y es como por ciertos símbolos también. El principio de escasez. Entonces todo se va conjuntando para que de repente la persona de una manera inconsciente ya haya tomado su decisión, incluso antes de decirte que ya la tomó, ¿no? Así de poderoso es el cerebro. Ya hace segundos ya tomé mi decisión. No me he dado cuenta porque está siendo procesada por una cuestión límbica y no por una cuestión racional. Entonces creo que esa es como la parte importante, ¿no? Que de ahí derivan pues otras cosas, otros usos negativos, las sectas y todo eso, pues funcionan desde ahí. Pero ya va más encaminado a la manipulación, ¿no? Lo que decíamos. Entonces,
Sí, el cerebro tiene muchas mañitas y nosotros en nuestro discurso podemos aprenderlas, podemos desarrollarlas como frases de principio de escasez, ¿no? Los últimos productos, los últimos 10 lugares. Eso conecta mucho con las personas porque le genera esta cosa al cerebro de adrenalina, ¿no? Y de atajos para tomar la decisión. Entonces, es súper padre, súper poderoso. Sí, 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 digo, ahorita que hablabas del principio de escasez, pues el cerebro, y lo he dicho en varios podcasts, funciona mejor o reacciona mejor a la pérdida que a la ganancia, Claro. porque no Ya, sé ya, cuándo lo va a tener. exacto, y esta cosa de necesito como sobrevivir, necesito como tener esto, ¿no? O sea, Ujú. el hecho de que haya adrenalina en la toma de decisiones también tiene que ver con esto de no me puedo perder esta oportunidad, ¿no? Ujú. Eh, por eso algunos cerebros, sobre todo los neurodivergentes, responden mejor al estrés, ¿no? Yo tengo una fecha límite de entrega de este proyecto y lo hago una noche antes y me sale maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cerebro está actuando desde este modo supervivencia. Exacto. Las neurodivergencias funcionan así, ¿no? Se ambientan proyectos maravillosos 2 días antes. ¿Por qué? Pues porque funciona muy bien su cerebro bajo este principio, ¿no? Cuando el poco tiempo, las últimas piezas, los últimos lugares, el descuento hasta tal día, entonces el cerebro pues va hacia allá. Ok, cuéntanos de la prueba social, porque bueno, ya hablamos de que primero es el storytelling, pero la prueba social. La prueba social es poderosa porque todos queremos pertenecer, ¿no? Ok. Algunos en mayor, menor medida, algunos de manera más consciente, pero al todos querer pertenecer Ujú. y el sentirte parte de algo, de alguna manera también te valida, ¿no? Y entonces, por eso es importante para el cerebro, incluso en los cerebros que no son tan sociales, ¿no? Porque todo el mundo pensaría que solamente las personas muy sociables van a responder a esta cuestión de la prueba social, pero no. Realmente la toma de decisión más rápida se da desde ahí, desde la prueba social, como este sesgo de que le vamos a dar más valor a lo que otras personas ya han probado, ya validaron, de lo que las otras personas ya recomiendan o ya son parte, ¿no? Entonces creo que justamente por eso es muy emocional. Si alguien te dice, pues es que a todos nosotros nos gusta, Ujú. te vas a sentir poderosamente influenciado, ¿no? Y no Exacto. quiere decir que lo tengas que aceptar, pero por lo menos te va a hacer cuestionar que algo ellos están viendo que probablemente tú no estás viendo, ¿no? Y nuestro cerebro le va a pasar algo, nuestro cerebro siempre va a querer ahorrarse energía, por eso automatiza, para que no tengas que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo aquello que le represente un mayor esfuerzo o mayor tiempo, tu cerebro como que se va a resistir. La prueba social te ahorra energía, porque ya lo probó alguien antes que tú. Entonces tú Ujú. ya no tienes que hacer una investigación enorme, ¿no? Si fueras la primera persona del mundo que lo va a probar, eso genera mucho estrés al cerebro porque no tiene nada contra qué validarlo, no tiene nada contra qué revisar sus dudas y hay más ansiedad. Claro. Entonces, cuando ya pusiste testimonios, cuando tus amigos te dicen, no, sí, ve a comer ahí, está padrísimo, la amígdala lo que hace es darte seguridad. Dice, no, esto es tranquilo, no pasa nada, es un sistema, es una metodología, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces justifica la decisión. Tu cerebro dice, sí, no te vas a equivocar tanto. Y la recompensa es la aprobación social o la integración social Ujú. o el simple hecho de no decidir con tanto estrés. Eso ya de por sí es muy placentero para el cerebro. Lo peligroso de eso, pues es que no necesariamente todos tienen la razón, ¿no? Pero Exacto, sí. si se junta con esta parte prefrontal que te dice, oye, pues sí, puede ser que a todos les guste, pero ojo con esto, pues ya decidirás desde otro lugar, pero en realidad sí es muy importante la prueba social. Ujú. Entonces ya tenemos
el storytelling, ya tenemos la prueba social. ¿Qué seguiría para generar este modelo de persuasión? La repetición, Ujú. ¿no? Que ya habíamos dicho también, el hecho de que seas insistente en algunos puntos, de que utilices diversos testimonios varias veces. Eso es importante porque así el cerebro lo va a volver familiar. Ok. Y aparte del lenguaje, adecuarlo a un lenguaje importante, creo que ya lo que seguiría es como esta intención de activar la reciprocidad, ¿no? Tú ya me diste esta información, me caíste bien, me diste algo que yo no había visto, yo voy por reciprocidad a intentar corresponder a eso. Uh-huh. En la negociación funciona así, ¿no? En la negociación, donde de verdad hay personas negociando y no alguien manipulando, yo voy a generar a través de ceder o de ser generoso en algo contigo, que tú quieras ceder también conmigo en otro punto, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, activar que el otro quiera darme algo a cambio, ¿no? En el mundo de las ventas, pues que el otro quiera seguir comprando Ujú. o retener su membresía conmigo, cosas de ese tipo. Uh-huh. Ok. Wow, pues sí, está padre. Entonces, tenemos storytelling, tenemos prueba social, tenemos repetición, tenemos ¿qué sería? Podemos asignarle eh, significados a algunas palabras. Como aprovechar los sesgos cognitivos que tiene el cerebro, ¿no? Exacto. Esto, Los ahí entra la atajos. prueba social, es Ajá. de la necesidad de sobrevivir y pues el principio de escasez. La necesidad de pertenencia, pues la prueba social, ¿no? Lo de la bata blanca que les decía, Ujú. la autoridad, ¿no? Los Que sea símbolos. alguien que tenga la autoridad. Por eso es importante la congruencia para persuadir. No es igual un mensaje de alguien que tú dices, no, pues sí le sabe, a alguien que te diga algo que tú sabes o crees que no lo está aplicando, ¿no? Ujú. Cuesta mucho trabajo. Hace poco hablábamos con una amiga de los nutriólogos, ¿no? Ok. O sea, si tú vas a un nutriólogo o con un entrenador físico, pues ¿qué esperas mínimamente? ¿Tú qué esperarías ver? Pues que está, pues si no fornido, por lo menos está muy marcado, se ve Que fuerte. lo veas y digas sano físicamente, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, independientemente de que haya muchas razones Ujú. y muchas formas físicas, pero sí, así opera el cerebro. Tú esperas ver a alguien congruente, Ujú. ¿no? Igual si tienes un coach financiero, ¿qué esperas ver? Pues que su vida es congruente. Eso confiere autoridad. Esa parte es importante para el cerebro. Que si no eres, parezcas. Ajá. Parezcas para que el otro diga, mira, sí, 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 sí parece como que eso que dice se aplica acá y entonces en mi cabeza es congruente. Ujú. Ok. Está bien interesante. Sí. Y luego estábamos platicando de otra cosa que tenía que ver también, se relaciona con esto, que tiene que ver con el dolor. Sí, justamente, porque al final el dolor es una experiencia, tanto el dolor emocional como el físico, Ujú. es una experiencia de percepción, ¿no? Entonces, para que tú puedas vivir con dolor, Ujú. tienes que ayudarle a tu cerebro a manejarlo mejor. Es como persuadirlo, ¿no? Cambiar la historia que te cuentas de ese dolor, ver los beneficios de trascender este dolor, utilizar ciertas cosas que tu cerebro hace a tu favor, ¿no? O sea, si tú sabes que el cerebro se resiste al cambio, pues en una cuestión de dolor emocional o físico necesitas ir de menos a más, por ejemplo. Entonces, pareciera que no, pero sí está muy ligado porque es como hackear a tu cerebro para, para que interprete distinto la experiencia de dolor, ¿no? Entonces tiene que haber como un coco wash ahí, que en psicología le llamábamos resignificación, ¿no? Ujú. O cuadre cognitivo para que no es que dejes de pensar lo que pensabas, sino que lo analices desde otro lugar.
que lleves a tu cerebro a ver ciertas cosas, ¿no? O el panorama completo, y pues un montón de hábitos y disciplinas que ayudan a que proceses mejor eso. Entonces, aunque te sigue doliendo que perdiste a tu pareja o a tu papá o que te duele incluso la cabeza, tu cerebro se distraiga con otras cosas que son más positivas para ti y deje de restarle atención a la experiencia del dolor. Y entonces puedas seguir adelante, ¿no? Creo que es desde mi perspectiva y quiero que tú como experta en esto me ayudes a entenderlo, pero muchas veces con conocidos, familiares, amigos, etcétera, pues de repente dices, estoy triste. Y te dicen, pues no estés triste, estoy enojado, pues ponte contento, ¿no? Échale ganas. Échale ganas. Y desde dentro dices, pero ¿cómo le voy a echar ganas? O sea, sí está muy padre desde afuera, qué buena onda que puedo distraer mi cerebro, pero uno estando dentro es muy difícil ver hacia afuera y decir, sí, pues ahora le voy a echar ganas, no estoy muy enojado o estoy muy triste, pues ahora voy a hacer esto que me cambie el estado de ánimo. Uh-huh. ¿Qué dice uno? O qué le puede decir uno cuando te dicen, es que estoy muy enojado o estoy muy triste. En lugar de decirle, ay, pues ponte contento, hombre. Una de las primeras cosas es justo aprovechar esta onda de la narrativa. Uh-huh. Ya sea compartir algo desde tu experiencia para que el otro lo escuche, o Uh-huh. pedirle que te cuente, ¿no? Ok. Algo que funciona mucho más que decir, ay, échale ganas, o no estés triste, tal, es cuéntame por qué, ¿no? Y entonces te va a contar, que va a servir de desahogo para empezar, pero también para que se escuche. El que alguien te cuente sobre su historia le ayuda a escucharse también. Uh-huh. A encontrar puntos que no había visto. Por eso funciona la psicoterapia, porque tú vas y cuentas cosas y escucharlo, dices, ay, ahora que te estoy diciendo esto, caigo No en había la cuenta pensado. de esto, ¿no? Exacto. Entonces, la narrativa es importante. Obviamente también el hecho de que tú le cuentes cosas, ¿no? Uh-huh. De entiendo, fíjate que yo no lo he pasado, pero conozco a alguien que sí, desde este tono empático y no desde el convencerte de que ya estés más contento, sino de sí, entiendo, fíjate que tengo una amiga a quien le ha pasado esto, yo he observado que le pasa esto, ¿a ti te pasa? Y entonces el cerebro empieza a empatizar, ¿no? Empieza a decir, ah, pues Toño me está escuchando, Toño me está diciendo cosas de interés, lo que vas a hacer es activar estas partes del cerebro donde hay empatía, y entonces yo ya no me voy a resistir a contarte lo que me está pasando, ¿no? De entrada. Y además, si tienes como historias que le compartas a la persona, ahí entra la prueba social, ¿no? Que Ok. es, yo tengo una amiga que pasó por algo muy similar a esto. Y sí me di cuenta que le costó trabajo en esto, ella hizo esto otro, tú lo has intentado. Y entonces la otra persona va a decir, ah, sí hay formas de manejar esto que me está pasando. Y aquí no estamos entrando a decirle, deja de sentirte así, solo es validar. Uh-huh. Te sientes de esta manera, te comparto experiencias, te pregunto, porque a través de preguntarte te estoy demostrando mi interés, ¿no? Y entonces sí, puede ser que después de eso yo me gane cierta autoridad para darte un consejo, ¿no? Para decirte, oye, a través de esto que hemos estado platicando, estoy pensando que a lo mejor podría presentarte a alguien que se dedica de manera profesional a esto, o podría ayudarte si cada vez que te sientes así me llamas, ¿no? Y entonces no vas directamente a decirle, ya deja de hacer esto, simplemente es, te vuelves parte de la experiencia, pero a través de la empatía, ¿no? Uh-huh. Y tu cerebro lo empieza a vivir como una repetición muy positiva, porque entonces escucha constantemente que estás ahí. Algo que ayuda mucho es estar presente, ¿no? El estar presente cuando a alguien le duele algo es esta manera de hacerle saber que probablemente no le vas a resolver nada, pero que estás ahí. ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido hoy? Un mensajito,
¿no? ¿Cómo ha ido el día de hoy? Aunque la persona no te esté dando una solución a lo que te duele, el hecho de que esté tan presente y sea tan constante le confiere esta repetición positiva que amortigua un poco la experiencia dolorosa, porque de alguna manera sientes que estás acompañado, ¿no? Entonces uno no hace mucho, pero estar ahí constantemente es muy poderoso. Y por supuesto activa la reciprocidad, activa que el otro en un momento quiere estar contigo o que empiece a conferirte autoridad, que diga, ay, sí sabe acompañar a la gente y entonces voy a estar ahí, voy a tomar en cuenta sus consejos, ¿no? Y entonces esa es como la manera en que puedes entrarle. Ya todo lo demás, o sea, darles consejos y demás, creo que ya tiene que ver hasta que la persona de alguna manera se abre a ello, porque antes de eso no te va a dar chance, ¿no? Por eso es importante también, si le vamos a proponer a alguien ir a tratar esto de manera profesional, pues que sea con su voluntad de que quiere hacerlo, ¿no? No sirve llevarlos a fuerza a terapia, al tanatólogo, no. O sea, tiene que haber esta cosa de ya me convenciste de qué es lo que me va a servir, ¿no? Y acabas de robarme la pregunta que venía después de, pero, ok, ya me dijiste cómo decirle que se ponga contento desde un mejor lugar. Pero si estás solo y no hay con quién platicarlo, ¿qué haces? ¿Qué podrías hacer? Si estás solo, híjole, es que ahí tiene que haber mucha autoconciencia, o sea, como cacharlo. Sí. Ajá, exacto. Y aún estando acompañado, ¿eh? Porque una cosa es que alguien sea empático y esté para ti, y otra cosa es lo que ya haces tú en el día a día. Necesitas construir un entorno motivador, o sea, un entorno que te ayude a poco ir saliendo de esto que duele tanto, ¿no? Desde algo tan simple como voy a abrir las persianas para que entre más luz, ¿no? O sea, darle las condiciones, y esto es neurofisiológico, ¿eh? O sea, es una cuestión de que tu cerebro empiece a ver movimiento, ¿no? Que vayas de menos a más. O sea, hoy no me voy a poner a ser la más feliz del mundo, pero pues a lo mejor pongo mi canción favorita en algún momento del día. Exacto, sí. Vas dando así como pequeñas cositas, ¿no? Hoy en día, y afortunadamente, pues tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene aplicaciones que, si bien pues no van a reemplazar el trabajo de un profesional, sí te pueden ayudar a pelotear y gestionar ciertas cosas, sobre todo para quien sí de plano no tiene la confianza o no tiene quién, e ir peloteando ahí ciertas ideas, ¿no? De tu experiencia, pero sobre todo tiene que ver con tú solito empujarte hacia allá, ¿no? Y sí buscar redes, o sea, buscar mínimo a quién le mandas un mensajito, ¿no? Oye, no me estoy sintiendo muy bien. Obligarte un poquito también a eso es importante. Sí, te pregunto porque muchas veces, bueno, mucha gente de repente me dice, no, yo sí alcanzo a reconocerme y alcanzo a ver y etcétera, y hago esto y hago lo otro y hago aquello. Muchas veces no lo logramos, pero como que alcanzamos a sentirnos así, decimos, ay, amiga, me siento así como muy no sé cómo. Tienes que persuadirte, ¿no? Tienes que persuadirte a ti mismo en esas situaciones. Sí. Y en todo, por ejemplo, en la adquisición de un hábito, el por qué esto me beneficia, el cómo le puedo hacer de menos a más, cómo no nada más es esta cosa de simplemente decidirlo y de voluntad, ¿no? Cuando hay dolor físico o emocional, tu energía está en eso, tu energía está en dejar de sentir ese dolor. Por supuesto, todo lo que sea disciplina, todo lo que sea algo nuevo, no va a tener tu atención igual. Entonces tienes que ir restándole poquito a poquito atención a la experiencia dolorosa y poniéndosela a otras cosas. Por eso, claro que sirve que haya alguien alrededor, que intenten llevarte a algún lugar, que salgas de tu casa ese día y vayas al parque, camines, porque ya eso le da otro significado a nivel cerebral. Entonces es mucho más fácil
¿no? No quiere decir que llegando a tu casa no te vas a volver a poner a llorar, probablemente sí, ¿no? Que pasa Pero, mucho. Ya terminaste tu día y en la noche te dan ganas de llorar, pues sí, porque ya estás solo contigo, ¿no? Y entonces, ujú, pero pues hay que fluir en ello, por supuesto. sí. Había otra cosa que me querías contar acerca del dolor, así que expláyese. Justamente voy a dar un taller en octubre, se Sí. llama Habita tu dolor y Ok. tiene que ver con dar herramientas a las personas que se inscriban al taller para sobrellevar el dolor, sobre todo emocional, aunque sí vamos a tocar un poco el físico, Ujú, y cómo convivir con este y cómo superarlo en el día a día. No desde este enfoque de échale ganas, tú puedes, sino desde la parte de neurociencias, cómo le ayudas a tu cerebro a que ese empujón sea más fácil y ujú. también, por supuesto, desde la parte emocional, ¿no? Entonces, el taller dura 2 horas, Ok. eh, va a ser en 2 fechas, va a ser ay, espérame, por aquí lo tengo, el sábado 4 de octubre, de Ajá. 10 a 2, de 10 a 12 del día, y el lunes 6 de octubre de 6 a 8. O sea, Ok. van a ser 2 grupos diferentes para que quien no puede el sábado vaya el lunes y quien no puede el lunes, pues vaya el sábado. Va a durar 2 horas y pues les voy a proporcionar herramientas como estas que platicamos el día de hoy, pero para sobrellevar la experiencia dolorosa y que eso te permita seguir estudiando, trabajando, haciendo otras cosas mientras habitas el dolor. Es decir, no lo ignoras, no lo suprimes, no le echas ganas, sino que sea una cuestión mucho más consciente de esto. Me duele mucho, me duele profundamente, pero hay momentos en que voy a dejar que me duela más, hay momentos en donde me voy a enfocar en otras cosas. Por supuesto, alcanzar a darles herramientas de cuando ya no, cuando ya es importante que lo hagas con alguien más. Ujú. Si yo ya pude hasta aquí, pero ahora sí necesito a un psicoterapeuta, un tanatólogo, que revisar, Ir a buscar para ayuda. Ujú. ese, exacto, y hasta la parte también para las personas que requieren un tratamiento farmacológico que a veces les pueda dar ese empujón, ¿no? Entonces, pues va a estar muy padre y va muy relacionado a esto de que te cuentes una historia diferente para que tu cerebro te permita transitar el dolor sin ignorarlo, ¿no? Y Ujú. pues así está, ahí lo vamos a tener en las redes sociales, apenas va a empezar la difusión, de hecho. Vamos a Eh, poner. Sí, en Facebook, en Instagram, en TikTok, vamos a estar poniendo ahí ya el flyer, todo y ya está. No vamos a ir compartiendo. Ahora, Kay, cuéntame esto, porque de pronto mucho tiempo es... no, perdón, voy a replantearlo de esta forma, pero hay esta idea, iba yo a decir mito, pero bueno, hay esta idea, esta creencia de que puedes suprimir el dolor, pero más adelante pues te va a regresar como el doble. Es como las Ujú. dietas milagros de estas que pues bajas 5 kilos, pero ya subiste 25. Claro, el rebote. El rebote, sí, 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 sí. O que bueno, lo puedo suprimir y ya no lo voy a sentir nunca jamás en la vida. Claro. Hay varias cosas. En primera, el dolor difícilmente va a desaparecer al 100% en ciertas Ujú, situaciones. Lo que mucha gente hace es reprimirlo justamente, ¿no? ujú, Que además es un mecanismo inconsciente. Reprimimos cosas para poder funcionar mejor, ¿no? El asunto con solo reprimirlo, ignorarlo, atacarlo de una manera superficial, sí. es que efectivamente en algún punto esto va a regresar, ¿no? No sé si al doble, al triple, no sé si igual, ¿no? O un poquito menos, pero va a regresar. ¿Por qué? Porque el fondo no ha sido atendido. Ujú, Entonces, lo que se busca justamente es a través de ser consciente, de observarlo, de ver qué lo detona, de ver qué aspectos tuyos lo acrecentan, porque también no es igual. A lo mejor yo trueno con mi pareja y pues, lo supero en un mes, pero alguien puede estar 10 años sin superarlo, ¿no? Por ciertos aspectos personales. Entonces, de lo que se trata aquí es de trabajar el fondo, no solamente el síntoma, ¿no? Sino ok. que te observes, que veas qué de ti lo acrecenta, qué de ti lo favorece, bla, bla, bla.
lo puedas trabajar para que en situaciones posteriores te pegue menos o lo manejes mejor, ¿no? Y no nada más irte al síntoma, es como si tomas un antigripal, pues sobrellevas mejor, pero pues hay que esperar a que el bicho se vaya, ¿no? Hay que atenderlo, pues es lo mismo con el dolor y otras cosas. Tienes que atender el fondo para que cuando vuelva, no vuelva igual, o bien para que en otras situaciones seas más capaz de gestionarlo. Entonces, va por ahí. Y sí, si algo no lo atiendes a nivel profundo y solo te quedaste en la superficie, en algún punto va a venir nuevamente, ¿no? Va a activarse con algo o en una experiencia similar, todo va a volver a ser desastroso. Ouch. Sí, puede ser. Sí. Al final tu cerebro también lo hace, ¿eh? La corteza prefrontal lo va a bloquear. O sea, va a decir esto no lo vivamos tan fuerte. Olvidemos que existe. Pero hay una parte del cerebro que guarda ese recuerdo, que guarda el material y que parece que ya no duele, pero en el cuerpo, en el cerebro, hay esa información. Y algo lo va a revivir en algún punto, ¿no? El hipocampo es quien lo guarda. Entonces, es importante que, lejos de suprimir, lo tramites. En la psicoterapia le llamamos tramitar, ¿no? Lo tramites, lo elabores, lo pienses para que entonces sea distinto. Ok. Sí. Y justo en mi taller voy a decirles cómo tramitar el dolor sin volverte como esta persona víctima emo, ¿no? Sino el que sepas detectar tu dolor, que lo habites y que continúe. Y que puedas continuar, exacto. ¿Tienes más talleres que vayan a empezar pronto? Que vayan a empezar pronto, así como este no, pero tengo, igual que este, pues entrenamientos 1-a-1 o grupales, que aunque no tengan fechas ya programadas, podemos pedirte Exacto. Pueden decirme, oye, quiero tomar un taller yo solito enfocado a esto, ¿no? A manejar el dolor o a tener una agenda inteligente o a dejar de procrastinar, a la gestión emocional. Sí, tengo muchos talleres que tienen que ver con productividad, salud mental y la relación con los otros. No todos tienen una fecha próxima, así que si les interesa, pues contáctenme porque tenemos varios temas, varios entrenamientos que se pueden trabajar. A ver, aquí 2 preguntas. ¿Cuáles son los que más te piden y cuáles son los que más te gustan a ti dar? Fíjate que se junta los que más me piden con los que más me gusta dar. Los que más me piden son 3. El de dejar de procrastinar, que me gusta muchísimo. Ese debe ser buenísimo. Es buenísimo porque tiene mucho que ver también con el cerebro, ¿no? También el de autogestión, enfoque y agenda. Me gusta muchísimo y me lo piden mucho, sobre todo para dejar de vivir estresados con el tiempo y las agendas y tal. Y aunque no pareciera, tiene mucha profundidad psicológica ese taller. Y el tercero que me piden mucho es el de establecer límites respetuosos. Cuando quieres aprender a tener una mejor relación con quien sea, ¿no? Pareja, empleados, hijos, pero que te cuesta trabajo decir que no, que te cuesta trabajo hablar de tus necesidades o respetar las de los demás. Ese de límites respetuosos está bueno. Y pues esos 3, y son mis 3 favoritos. Fíjate, ahorita que estás diciendo ese último, hay un meme que me encanta en temas de sistemas, se llama no como servicio o no as a service. Exactamente. Uno tiene que aprender a encuadrar ciertas cosas, a decirse que no a uno mismo también, ¿no? Por ejemplo, en el de autogestión y agenda, te das cuenta que uno de los principales factores por el cual no sigues una agenda es porque no eres capaz de decirte a ti que no. O sea, tú dices, ay, esto lo muevo tantito aquí para poder... No, pues respeta eso que dijiste, ¿no? Mis entrenamientos van muy enfocados a que aprendas desde dónde decides, a que aprendas a qué cosas de tu cerebro te van a ayudar y las hagas, y a que aprendas
qué fenómenos psicológicos intervienen en esto, que no es nomás de echarle ganas, ¿no? De, ya quiero llevar mi agenda o ya quiero dejar de procrastinar. No, o sea, tienes que saber por qué te cuesta trabajo, qué sirve para ti, pero a lo mejor a alguien más le sirve otra cosa. Entonces es un enfoque muy clínico, muy desde la psicología clínica y desde las neurociencias, para que sea más fácil. Ok, ¿y el de procrastinar? Cuéntame un poco más de ese. Ese, pues usualmente se hace una entrevista inicial, es 1 a 1, se hace una entrevista para conocer pues toda la historia de la persona y poder ayudarle a detectar a qué se relaciona su procrastinación. Hay distintas maneras, hay distintas razones de por qué procrastinamos. Entonces, ya que identificamos las más relevantes, pues van unas 4 sesiones de 2 horas más o menos, donde ya trabajamos específicamente en aspectos neurofisiológicos que van a ayudar a que dejes de procrastinar, aspectos emocionales y práctica en el día a día para que lo vayas observando y ya puedas llegar y pues yo procrastino porque me falta decirle que no a mis colaboradores. Bueno, trabajemos tu elaboración de límites y todo eso, ¿no? Pues más o menos así funciona. Y así casi todos funcionan, ¿eh? Es una entrevista inicial y luego 4 sesiones más para trabajar ya los aspectos puntuales de acuerdo a tu entrevista. Ok, y esto me lleva al momento del comercial descarado. Así es. Donde Kay nos va a contar todo lo que tiene en su negocio. Sí, como si no lo hubiera hecho ya el comercial, pero bueno, pues sí hay especialistas en psicología, que antes era en psicoterapia, pero ya lo vamos a cambiar a psicología. Y pues somos un grupo de especialistas en psicología clínica y tenemos 2 servicios primordialmente. El primero es psicoterapia individual de adultos y en pareja también de adultos. Y el otro es la capacitación y entrenamiento en salud mental. Okay. Entonces, la psicoterapia pues es lo que ya sabes. Haces tu cita, listo, online y presencial tenemos, solo adultos. Y la parte de capacitación y entrenamiento que está básicamente a mi cargo, pues son todos estos cursos, talleres, entrenamientos 1 a 1 o grupales, donde adquirimos ciertas habilidades emocionales, habilidades blandas, hábitos productivos, todo desde un enfoque clínico que le apunta a que primero observes qué está pasando en ti para poder modificarlo, ¿no? No es una terapia, es un proceso más profundo que una clase, pero todavía no llega a ser un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Ya si quieren terapia, pues luego pueden tomar terapia con alguien de nosotros. Y pues eso, a eso me dedico, yo soy psicóloga clínica y justo como he estado mucho tiempo trabajando con el cerebro, muchos de mis entrenamientos tienen esta perspectiva de neurociencias, en donde no nada más es lo emocional, también es lo que tu cerebro ya aprendió y cómo le ayudamos a que trabaje mejor. Entonces, pues eso hacemos. Ok. ¿Dónde encontramos más información? ¿Tus redes sociales? En Facebook e Instagram estoy como CIA, especialistas en psicoterapia. En Facebook es CIAEPSIC y en Instagram es CIAEPSI. Y pues ya, esas son las redes. Tengo TikTok también, pero la verdad es que apenas lo vamos a empezar a alimentar. Pero ahí está, si buscan en TikTok si hay especialistas en psicoterapia, ahí me van a encontrar sin problema alguno. Y el teléfono donde Anita, mi muy querida asistente, les puede dar información sobre esto y otras cosas. Déjenme se los digo porque ese sí no me lo sé todavía. Ahí le ponemos... Ok, me imagino que también te podemos encontrar en ese número con Anita a través de WhatsApp. Exacto, justamente 55 51 54 9171. 51 54 9171. Ahí pueden pedir información de los entrenamientos, costos, pedir una cita conmigo, todo de lo todas que formas, pues los vamos a tener aquí en pantalla. Si vamos a ir poniendo.
líder, dueño de una empresa o algo así y quieres alguno de estos para tus colaboradores, hacemos programas también. Entonces ahí les podemos dar toda la información. A ver, cuéntame de los programas para colaboradores. Sí, justo son estos entrenamientos como el que te contaba, pero ya a nivel grupal, que pueden ser en una, 2 o 3 sesiones, y que va dirigido justo a las necesidades del grupo, la empresa, ¿no? Por ejemplo, hemos dado el de no procrastinar para asesores de seguros. Ok. Pues hay que darles mucho seguimiento a sus prospectos y de repente lo dejan hacia el final. Pues ellos, tenemos límites respetuosos cuando vemos un grupo o empresa que se están peleando todo el tiempo, que están teniendo discusiones todo el tiempo, comunicación asertiva para tener una mejor relación con tus empleados, o sea, muchísimas cosas. Oye, ¿y el número de participantes, por ejemplo, en estos que son para negocios corporativos, cuál sería el número máximo de participantes? El número máximo, ahí sí depende de cuál entrenamiento, pero digamos que está entre los 30 a 50 participantes, ¿no? Ya más de 50 participantes dependerá qué entrenamiento es, porque muchas de estas cosas hay que hacer ciertos ejercicios que si son demasiadas personas pueden restar un poco a la experiencia. Entonces, dependerá del entrenamiento. Y también se decide si se arman 2 grupos o solo uno, o sea, todo eso, pero sí, la verdad es que son para varias personas. Más los 1 a 1 que también puedes contratar porque así tú quieres, o si tú tienes un empleado, un colaborador, socio clave, pues puedes mandármelo para que trabaje eso que le está dando lata. Exacto. O temas como un poquito más específicos y especiales. Exactamente. Oye, pues está muy padre, y pues te agradezco mucho tu tiempo porque sí eres una persona muy ocupada, me consta. Y este ratito, para mí es increíblemente valioso. Entonces, pues, Kay, muchísimas gracias por aceptar venir y regalarnos este ratito. No, muchas gracias a ti y pues aquí espero volver a venir pronto. Sí, te vamos a obligar a venir muy pronto, eso sí. Pero por ahí, y pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto y escuchado aquí en este episodio. Y recuerden, sean buenos porque para ser malos, soy yo. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales.